Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al video correspondiente al capítulo 6, capa de red, del curso CCNA1 Routing and Switching de Cisco. Mi nombre es Ana Claudia Centeno y a continuación voy a mostrar los objetivos y la estructura del video que verán. Los objetivos a cubrir en este capítulo son: explicar la forma en que los protocolos y servicios de la capa de red admiten comunicaciones a través de las redes de datos. Explicar la forma en que los routers permiten la comunicación entre redes. Determinar el dispositivo adecuado para dirigir el tráfico en una red. Configurar un router con parámetros básicos. La presentación está dividida en 5 puntos en donde comento los protocolos de la capa de red, el enrutamiento, los routers, la configuración de un router Cisco y para finalizar presentaré un breve resumen. Bien, como introducción, recordemos en la imagen que ven en pantalla las capas del modelo OSI. Para este capítulo trataremos los protocolos de la capa de red, que son los que se especifican el direccionamiento y los procesos que permiten empaquetar y transportar los datos de la capa de transporte, como se muestra en la figura. La capa de red proporciona servicios que permiten que los dispositivos finales intercambien datos a través de la red. La capa de red utiliza 4 procesos básicos. Primero, el direccionamiento de dispositivos finales, para asegurar que estén identificados con una única dirección IP. Enseguida, la encapsulación, que sucede cuando la capa de red recibe una unidad de datos de protocolo de la capa de transporte y agrega información de encabezado IP, las direcciones IP de host de origen y de destino, y entonces se denomina paquete. El enrutamiento, en donde se seleccionan las rutas para los paquetes. Y la desencapsulación, que sucede cuando un paquete llega a la capa de red de host de destino y revisa el encabezado IP. Si la dirección coincide con su propia dirección IP, se elimina el encabezado del paquete. Existen varios protocolos de capa de red, sin embargo, solo 2 se implementan con frecuencia: el protocolo de Internet versión 4 y el protocolo de Internet versión 6. IP se diseñó como protocolo con baja sobrecarga. Provee solo las funciones necesarias para enviar un paquete desde un origen a un destino a través de un sistema interconectado de redes. El protocolo no fue diseñado para rastrear ni administrar el flujo de paquetes. Las características básicas del protocolo IP son las siguientes. La primera es sin conexión. Significa que no se establece ninguna conexión con el destino antes de enviar los paquetes de datos. Este proceso reduce en gran medida la sobrecarga del protocolo IP. En la imagen podemos observar que el emisor no sabe si el receptor está presente, si el paquete llegó, si el receptor puede leer el paquete, y el receptor no sabe cuándo llegará. La segunda característica es el máximo esfuerzo, no confiable. Se refiere a que la entrega de paquetes no está garantizada. No confiable significa que IP no tiene la capacidad de administrar paquetes no entregados o dañados ni de recuperar datos de estos. Otra característica del protocolo IP es que es independiente de los medios, que transportan los datos en las capas inferiores del stack de protocolos. Como se muestra en la figura, cualquier paquete IP individual puede ser comunicado eléctricamente por cable, como señales ópticas por fibra, o sin cables, como señales de radio. En esta figura se muestra el proceso de creación de la PDU de la capa de red. El protocolo IP encapsula o empaqueta el segmento de la capa de transporte, agregando un encabezado IP que se utiliza para entregar el paquete al host de destino. El proceso de encapsulación de datos capa por capa permite el desarrollo y el escalamiento de los servicios de las diferentes capas sin afectarse entre ellas. IPv4 se utiliza desde 1983, cuando se implementó en ARPANET, que fue la precursora de Internet. Internet se basa en gran medida en IPv4, que continúa siendo el protocolo de capa de red que más se utiliza. Los paquetes IPv4 tienen 2 partes: el encabezado IP, que identifica las características del paquete, y el contenido, que contiene la información del segmento de capa 4
y los datos propiamente dichos. Como se muestra en la ilustración, los encabezados de IPv4 constan de campos que contienen información importante sobre el paquete. Los campos importantes son la versión, los servicios diferenciados, que es un campo que se utiliza para determinar la prioridad de cada paquete, el tiempo de vida, que contiene un valor que se utiliza para limitar la vida útil de un paquete, el protocolo, que es un valor binario que indica el tipo de contenido de datos que transporta el paquete, y las direcciones IP de origen y de destino. Los campos restantes se utilizan para identificar y validar el paquete, o para volver a ordenar un paquete fragmentado. Entre ellos destacan longitud del encabezado de Internet. Este identifica la cantidad de palabras de 32 bits en el encabezado. La longitud total. Este campo define el tamaño total del paquete. Checksum del encabezado. Se usa para la verificación de errores del encabezado IP. Identificación. Es un campo que identifica de forma exclusiva el fragmento de un paquete IP original. Indicadores. Indica cómo se fragmentó el paquete. Y desplazamiento de fragmentos. Identifica el orden en que se debe colocar el fragmento del paquete en la reconstrucción de paquete original. Para efectos de analizar los encabezados de IPv4, podemos usar una herramienta de software llamada Wireshark. Wireshark es una herramienta de control de red útil para cualquier persona que trabaje con redes. Puede utilizarse para ver los valores de muestra contenidos en los campos del encabezado IP. En la ilustración se incluyen capturas de muestra de varios paquetes IP. Observe que la dirección de origen figura como 192.168.1.109 y la de destino figura como 192.168.1.1. Hemos estado hablando del protocolo IPv4 y su composición. En esta lámina trataremos las tres limitaciones importantes. La primera de ellas es el agotamiento de direcciones IP, ya que IPv4 dispone de aproximadamente 4.000 millones de direcciones IP, pero la cantidad creciente de dispositivos con nuevos IPs habilitados aumentan la necesidad de más direcciones. La segunda es la expansión de la tabla de enrutamiento de Internet. En esta los routers utilizan tablas de enrutamiento para determinar cuál es el mejor camino. Y la falta de conectividad de extremo a extremo. La traducción de direcciones de red NAT es una tecnología de implementación frecuente en las redes IPv4 que proporciona una forma de que varios dispositivos compartan una misma dirección IP pública. Esto puede resultar problemático para las tecnologías que requieren conectividad de extremo a extremo. A principios de los años 90, el IETF comenzó a preocuparse por los problemas de IPv4 y empezó a buscar un reemplazo. Esto condujo al desarrollo de IPv6, que constituye una mejora eficaz con características que se adaptan mejor a las demandas actuales y previsibles de las redes. Entre las mejoras se incluyen un mayor espacio de direcciones, pues proporciona 340 sextillones de direcciones. La mejora del manejo de los paquetes, ya que el encabezado de IPv6 se simplificó con menos campos, y la eliminación de la necesidad de NAT. Los sitios de los clientes, ya sean empresas más grandes o unidades domésticas, pueden obtener una dirección de red IPv6 pública, además de tener seguridad integrada. Cuando hablamos de encapsulación en IPv6, hablamos de mejoras de diseño con respecto a IPv4. Como se muestra en la ilustración, en IPv6 algunos campos permanecen iguales, algunos campos de IPv4 no se utilizan y algunos otros tienen nombres y posiciones diferentes. Además, se agregó un nuevo campo a IPv6 que no se utilizaba en IPv4 y es el identificador de flujo. Los campos de encabezado de paquetes IPv6 incluyen los siguientes: versión, clase de tráfico, identificador de flujo, que proporciona un servicio especial para aplicaciones en tiempo real.
Se puede utilizar para indicar a los routers y switches que deben mantener la misma ruta para el flujo de paquetes, a fin de evitar que estos se reordenen. Longitud de contenido, que define el tamaño total del paquete. Siguiente encabezado, que indica el tipo de contenido de datos que se transportan. Límite de saltos. Es un contador de routers por los que se reenvía un paquete. Cuando el contador llega a 0, el paquete se descarta y se reenvía un mensaje al host emisor. También incluye direcciones de origen y destino. Nuevamente podemos usar Wireshark para observar el encabezado de IPv6. Se nota en la imagen que tiene muchos menos campos que un encabezado de IPv4. Esto hace que el encabezado de IPv6 sea más fácil y más rápido de procesar para el router. La dirección IPv6 propiamente dicha es muy distinta. Se utiliza el sistema de numeración hexadecimal para simplificar la representación de las direcciones y se utilizan 2 puntos para separar las entradas. Bien, haré una breve pausa para preguntar si tienen alguna duda con lo visto hasta el momento. De ser así, por favor, háganme llegar sus preguntas en el foro del curso o en los comentarios del video para poder responderles. Ahora hablaremos de enrutamiento. Otra función de la capa de red es dirigir los paquetes entre los hosts. Un host puede enviar un paquete a sí mismo usando una dirección especial que se denomina loopback, a un host local, un host que está en la misma red que el host emisor y que comparten la misma dirección de red, o enviar a un host remoto, un host en una red remota en donde los hosts no comparten la dirección de red. Los dispositivos que están más allá del segmento de red local se conocen como hosts remotos. Para llegar a ellos se usa un proceso llamado enrutamiento, que consiste en identificar el mejor camino hacia un destino. El router conectado al segmento de red local se denomina gateway predeterminado. El gateway predeterminado, que en general es un router, mantiene una tabla de enrutamiento. Este es un archivo de datos que se encuentra en la RAM y que se utiliza para almacenar información de la ruta sobre la red conectada directamente, así como las entradas de redes remotas descubiertas por el destino. La tabla local de hosts generalmente contiene lo siguiente: conexión directa, se trata de una ruta a la interfaz loopback; ruta de red local, que es la red a la cual está conectada el host; y la ruta predeterminada local, que representa la ruta que los paquetes deben seguir para llegar a todas las direcciones de red remotas. En un host de Windows se puede utilizar los comandos route, print o netstat-r para ver la tabla de enrutamiento del host. Los dos comandos provocan el mismo resultado. Al introducir el comando, se ven 3 secciones relacionadas con las conexiones de red TCP/IP, listas de interfaces y tablas de rutas IPv4 e IPv6. En la ilustración se muestra un ejemplo de tabla de rutas IPv4. Observe que los resultados se dividen en 5 columnas que identifican lo siguiente: destino de red, que enumera las redes que se pueden alcanzar; máscara de red, incluye una máscara de subred que le indica al host cómo determinar la porción de red y la porción de host de la dirección IP; puerta de acceso, que indica la dirección que utiliza la PC local para llegar a un destino en una red remota; la interfaz indica la dirección de la interfaz física utilizada para enviar el paquete; y la métrica, que indica el costo de cada ruta y se utiliza para determinar la mejor ruta a un destino. Veamos un ejemplo para el caso de un host remoto. Si la PC1 desea enviar un paquete a un host ubicado en 10.10.10.10, debería: primero, consultar la tabla de rutas IPv4. Después, determinar que no hay una coincidencia exacta para la dirección IP de destino. Elegir la ruta predeterminada local 0.0.0.0 para descubrir que debe reenviar el paquete a la dirección de gateway 192.168.10.1. Luego la PC1 reenvía el paquete al gateway y este determina la ruta para que el paquete llegue a la dirección 10.10.10.10.
Para el caso IPv6 hay algunas diferencias. Se muestran 4 columnas que identifican lo siguiente. Sí, que incluye los números incluidos los adaptadores Ethernet, Wi-Fi y Bluetooth. La métrica, que indica el costo de cada ruta a un destino. Los números más bajos indican las rutas preferidas. Y el destino de red, que enumera las redes que se pueden alcanzar. Además de la puerta de acceso, que indica la dirección que utiliza el host local para reenviar paquetes a un destino de red remoto. En enlace indica que el host actualmente está conectado. El router es el encargado de examinar la tabla de enrutamiento para determinar a dónde reenviar los paquetes. En la ilustración se identifican las redes conectadas directamente y las redes remotas del router 1. Cuando un host envía un paquete a otro host, utiliza la tabla de enrutamiento para determinar a dónde enviar el paquete. Si el host de destino está en una red remota, el paquete se reenvía a la dirección de un dispositivo de gateway. El router examina la tabla para determinar a dónde reenviarlos. En un router Cisco IOS se puede utilizar el comando show iproute para ver la tabla de enrutamiento, en donde también podemos observar la forma en que se descubrió la ruta, cuándo se actualizó por última vez y qué interfaz específica se debe utilizar para llegar a un destino predefinido. En la ilustración se muestra la tabla de enrutamiento del R1 en una red simple. A diferencia de la tabla de enrutamiento de hosts, no hay encabezados de columna que indiquen la información incluida en una entrada de la tabla de enrutamiento. Por lo tanto, es importante conocer el significado de los distintos tipos de información incluidos en cada entrada. En la ilustración se muestran las entradas de la tabla de enrutamiento. En el R1 para la red conectada directamente a 192.168.10.0. Las entradas contienen la siguiente información: origen de la ruta y son las interfaces conectadas, la red de destino, que identifica la dirección de la red remota, y la interfaz de salida, que identifica la interfaz para reenviar paquetes a la red de destino. Ahora veamos el caso para las entradas de tabla de enrutamiento en una red remota. En la ilustración se muestra el origen de la ruta, la red de destino, la distancia administrativa, que identifica la confiabilidad del origen de la ruta. La métrica incluye el siguiente salto, que identifica la dirección IP del router siguiente para reenviar el paquete. La marca de hora de la ruta, que identifica cuándo fue la última comunicación con la ruta. Y la interfaz de salida, que indica la interfaz de salida que se debe utilizar para reenviar un paquete hacia el destino final. El siguiente salto es la dirección del dispositivo que procesará el paquete a continuación. Para un host en una red, la dirección del gateway predeterminado es el siguiente salto, para todos los paquetes que se deben enviar a otra red. En la tabla de enrutamiento de un router, cada ruta a una red remota incluye un siguiente salto. Por ejemplo, en la ilustración, un paquete que llega al R1 destinado a la red 10.1.1.0 o la red 10.1.2.0 se reenvía a la dirección de siguiente salto 209.165.200.226 mediante la interfaz serial 0/0/0. Haré nuevamente una breve pausa para preguntar si tienen alguna duda con lo visto hasta el momento. De ser así, por favor háganme llegar sus preguntas en el foro o en los comentarios del video para poder responderles. Existen muchos tipos de routers de infraestructura diseñados para satisfacer las siguientes necesidades: de sucursal para trabajadores a distancia, pequeñas empresas y sucursales medianas; de WAN para grandes empresas y organizaciones; y de proveedor de servicios para grandes proveedores de servicios. Esta certificación de CCNA se centra en la familia de routers de sucursal. Más allá de su función, todos los modelos de routers son básicamente computadoras y requieren por lo tanto de sistemas operativos,
unidades centrales de proceso, memorias de acceso aleatorio, memorias de solo lectura, además de que los routers también tienen una memoria especial, que incluye memoria flash y memoria de acceso aleatorio no volátil, la llamada NVRAM. En la ilustración se muestra la familia de routers Cisco 1900, 2900 y 3900. Al igual que las computadoras, las tablets PC y los dispositivos inteligentes, los dispositivos Cisco requieren una CPU para ejecutar las instrucciones del sistema operativo, tales como la inicialización del sistema y las funciones de enrutamiento y conmutación. El componente destacado en la ilustración es la CPU de un router Cisco 1941 con disipador térmico acoplado. Los routers tienen acceso a 4 tipos de memoria. El primero es la RAM, que se utiliza para almacenar diversas aplicaciones y procesos, incluidos el Cisco IOS, que se copia en la RAM durante el arranque, el archivo de configuración en ejecución, la tabla de enrutamiento IP, la caché ARP, que contiene la asignación de direcciones IPv4 a direcciones de red, y el buffer de paquetes. La segunda es la ROM, que se utiliza para almacenar las instrucciones de arranque, el software de diagnóstico básico, el IOS limitado, que es una versión limitada de respaldo del sistema operativo, la NVRAM, que se usa como almacenamiento permanente para el archivo de configuración de inicio o Startup Config. Y por último, la memoria flash, que es memoria que se utiliza como almacenamiento permanente para el IOS y otros archivos relacionados con el sistema. Aunque existen diferentes tipos y modelos de routers, todos tienen los mismos componentes generales de hardware. Se destacan entre otros la fuente de energía, el ventilador de refrigeración, protectores térmicos y un módulo de integración avanzada AIM. El backplane de los routers Cisco 1941 incluyen las siguientes conexiones: puertos de consola, para acceder a la administración de la configuración inicial y de la interfaz de línea de comandos mediante un puerto RJ45 común. Un puerto auxiliar, que es un puerto RJ45 para el acceso a la administración remota. 2 interfaces LAN para obtener acceso a LAN. Y ranuras para tarjetas de interfaz WAN de alta velocidad, que proporcionan modularidad y flexibilidad al permitir que el router admita distintos tipos de módulos de interfaz, incluido serial, DSL, puerto switch y tecnología inalámbrica. Por lo general, los dispositivos routers y switches Cisco interconectan numerosos dispositivos. Por esta razón, estos dispositivos tienen varios tipos de puertos e interfaces. Puertos de administración son los puertos de consola y puertos auxiliares que se usan para configurar y administrar el router. Y las interfaces de router en banda. Estas son las interfaces LAN y WAN configuradas con direccionamiento IP para transportar el tráfico de los usuarios. Los métodos más comunes de conexión son por consola, Telnet o SSH y puerto auxiliar. Por otro lado están las LAN, Ethernet para conectar cables que terminan en dispositivos LAN como PC y switches o para conectar routers entre sí. Y las interfaces WAN seriales para conectar routers a redes externas, generalmente a una distancia geográfica más extensa. Los detalles operativos de Cisco IOS varían, pero para los routers proporcionan lo siguiente: direccionamiento, interfaces, enrutamiento, seguridad, calidad de servicio y administración de recursos. Como se muestra en la imagen, un router durante el inicio carga. Primero el archivo de imagen IOS, que facilita el funcionamiento básico de los componentes de hardware del dispositivo. Este se almacena en la memoria flash. Y después el archivo de configuración de inicio, que incluye los comandos que se utilizan para realizar la configuración inicial de un router y crear el archivo de configuración en ejecución. El proceso de arranque consta de 3 fases principales. Primero, llevar a cabo el POST y cargar el programa Bootstrap, que consiste en probar el hardware del router y ejecutar este programa. Después, localizar y cargar el software de Cisco IOS,
que se almacena en la memoria flash y se copia en la memoria RAM para que lo ejecute la CPU. Y el tercero es localizar y cargar el archivo de configuración de inicio o ingresar al modo setup. El programa Bootstrap busca el archivo de configuración de inicio y lo copia a la RAM como archivo de configuración en ejecución. El comando show version se puede utilizar para revisar y resolver problemas de algunos de los componentes básicos de hardware y software del router. El resultado del comando show version incluye la versión de iOS, programa Bootstrap en la ROM, ubicación del iOS, CPU y cantidad de RAM. Las interfaces son la cantidad de memoria NVRAM y Flash. De modo similar a lo que sucede al configurar un switch, se deben completar algunos pasos al configurar los parámetros iniciales de un router. El primero es asignar un nombre de dispositivo mediante el comando de configuración global hostname. Se pueden también establecer contraseñas para proteger el modo exec privilegiado, proteger el modo exec con el comando login en el puerto de consola y el comando password para establecer contraseñas. Utilizar el comando de configuración global Service Password Encryption para evitar que las contraseñas se muestren como texto no cifrado en el archivo de configuración. Para que los routers sean accesibles, se deben configurar sus interfaces. Para hacerlo se debe ingresar al modo de configuración de interfaz con el comando Global Interface y configurar una dirección IPv4 y máscara mediante el comando IP address. Al finalizar, se activa la interfaz mediante el comando no shutdown. Es como encenderla. Existen varios comandos que se pueden utilizar para verificar la configuración de la interfaz. El más útil de ellos es show IP interface brief. La mayoría de los routers tiene como mínimo 2 interfaces, cada una con dirección IP distinta en redes distintas. Para que un dispositivo final se comunique a través de la red, se debe configurar con la información IP correcta, incluida la dirección de gateway predeterminado. En esta imagen, la PC1 envía un paquete al PC2. El gateway predeterminado no se utiliza, ya que se reenvía el paquete a través del switch. En este ejemplo, la PC1 dirige el paquete con la dirección IP a la PC3, pero luego lo reenvía al router. El router acepta el paquete, accede a la tabla de rutas para determinar la interfaz de salida adecuada según la dirección de destino y reenvía el paquete por la interfaz propia para llegar a la PC3. Cuando un dispositivo de otra red debe acceder al switch, este se debe configurar con una dirección de gateway predeterminado. Para hacerlo se usa el comando IP default gateway. Bien. Haré una reseña del resumen. En este capítulo aprendió: la capa de red utiliza 4 procesos básicos: el direccionamiento IP para dispositivos finales, la encapsulación, el enrutamiento y la desencapsulación. Internet se basa en gran medida en IPv4, que continúa siendo el protocolo de capa de red que más se utiliza. Un paquete IPv4 contiene encabezado IP y contenido. El encabezado IPv6 es simplificado y ofrece ventajas con respecto de IPv4, como una mayor eficacia de enrutamiento, encabezados de extensión simplificados y capacidad de proceso por flujo. La capa de red también es responsable del enrutamiento. Los hosts requieren una tabla de enrutamiento local para asegurarse de que los paquetes se dirigen a la red de destino correcta. La ruta predeterminada local es la ruta al gateway predeterminado. El gateway predeterminado es la dirección IP de una interfaz de router conectado a la red local. Cuando un router como el gateway predeterminado recibe un paquete, se examina la dirección IP destino para determinar la red de destino. En la tabla de enrutamiento se almacena información sobre rutas conectadas directamente y rutas remotas a redes IP. Las entradas de la tabla de enrutamiento se pueden configurar manualmente en cada router para proporcionar enrutamiento estático, o los routers pueden comunicar la información de la ruta de manera dinámica entre ellos utilizando un protocolo de enrutamiento. Gracias por su atención.